Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. En el día de hoy he invitado al podcast a Raquel Ballesteros. Ella es autora de libros como Camarero, este café está frío, una guía de primeros auxilios para mejorar la asertividad, la comunicación y las relaciones personales. En el libro retrata escenas de la vida cotidiana donde todos nos sentiríamos identificados y lo hace de una manera muy amena a través de viñetas y diálogos. Raquel Ballesteros es psicóloga, psicoterapeuta integradora, coach, docente y escritora. Está especializada en terapia de aceptación y compromiso y en su método de trabajo incorpora herramientas como el mindfulness, la bioenergética o la respiración consciente, entre otras. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al podcast. Gracias a ti. Bueno, la verdad que el libro este que comentaba yo en la introducción me parece ya toda una declaración de intenciones con ese título de Camarero, este café está frío. Y por aquí me gustaría empezar, si te parece, ¿no? Que me comentaras un poquito, o nos comentaras, mejor dicho, cómo el título nos puede ayudar así de primeras a identificar todo esto de lo que hablas, ¿no? Del tema de las habilidades sociales, la asertividad y demás. Cuéntanos. Bueno, el título es un pequeño guiño, ¿no? a este rol o a este perfil o este tipo de conductas a veces que tenemos más pasivas, ¿no? Cuando no nos atrevemos a reclamar lo que queremos, ¿no? Evidentemente esto no le sucede a todo el mundo. El libro habla de asertividad en general, ¿no? y también de un perfil más agresivo, de cuando no podemos sostener a veces nuestra agresividad. Pero en este caso, pues este ejemplo era un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Que a mí hace años, ¿no? Me pasaba, ¿no? Bastante el no atreverme a veces a, pues eso, a reclamar por lo que había pagado, ¿no? O sentirme pues con vergüenza o con miedo a, pues, a incomodar, ¿no? O a hacer sentir mal a la otra persona. Sí, yo creo que es un perfecto resumen de muchos de los temas que tú tratas en el libro, ¿no? Y es que muchas veces con esta siempre frase, pues lo que tú dices, no nos atrevemos a pedir esos deseos que tenemos por miedo de hacer sentir mal al otro. O incluso también se puede ver desde otra perspectiva como una manera poco asertiva a lo mejor de comunicar, ¿no? De pedir las cosas con un tono, con una forma. Entonces, en este sentido, ¿por qué crees tú que el tema de las habilidades es importante desarrollarlas? ¿Cómo nos puede beneficiar entrenarlas en nuestro día a día? Bueno, para mí es básico. De hecho, hice el libro porque era como uno de los aspectos centrales en las personas que venían a consulta y sobre todo también porque fue mi tema, ¿no? También el darme cuenta como psicóloga, ¿no? Que cuando hablamos de habilidades sociales, para mí la asertividad es como un grupo, ¿no? O una definición o digamos más bien un adjetivo, ¿no? Un nombre para calificar un montón de habilidades sociales, ¿no? Que algunas personas tienen habilidades en unas, ¿no? Como por ejemplo decir no, pedir ayuda, ¿no? Expresar emociones, sin embargo igual no tienen tantas habilidades en otras, ¿no? Entonces, las habilidades sociales es lo que nos ayuda a conseguir los objetivos en la vida, es lo que nos ayuda a poder sentir, ¿no? que estamos respetando nuestra autenticidad, ¿no? Que estamos de alguna manera siendo honestos, ¿no? Y honestas con quienes somos, ¿no? Entonces, es que necesitamos habilidades sociales simplemente para vivir, ¿no? Y para poder sentirnos con autoestima, eficientes, etcétera. Sí, comentabas varios aspectos, el tema de decir que no, que bueno, hablaremos largo y tendido a lo largo de la entrevista. Y también se me ocurre, como decía yo antes, el tema de la comunicación, ¿no? Porque muchas veces yo creo que todos somos capaces de identificar cuando estamos
siendo un poco agresivos a la hora de comunicar nuestros deseos o nuestras peticiones, pero sin embargo hay otros aspectos que no identificamos tanto, como puede ser una respuesta pasiva, el no contestar, o a lo mejor el hacerlo utilizando la ironía, quitándole importancia a lo que el otro está sintiendo, contestando con evasivas. Claro, todo este tipo de comunicación de alguna manera también es agresiva y también provoca ciertas interferencias, ¿no?, entre el emisor y el receptor. Claro, evidentemente, ¿no? En el libro hablo de pasividad y de agresividad, pero evidentemente está la mezcla, ¿no? Que es el pasivo-agresivo o la persona pasivo-agresiva, o más bien las actitudes, porque no me gusta ni siquiera llamar persona pasiva, ¿no? Sino las actitudes pasivo-agresivas. Y son este tipo de actitudes en las que no expresamos de una manera clara y honesta, básicamente para no exponernos, ¿no? Porque si de alguna manera yo lo hago, ¿no? Yo digo algo que quiero o intento transmitir algo que quiero de una manera indirecta, ¿no? Sin realmente plantearlo mirándote a los ojos, ¿no? Y verbalizándolo desde mis sentimientos y necesidades, de alguna manera sí me siento más protegida, ¿no? O más protegido. No me expongo tanto a ese no, ¿no? Y esto a veces es algo que nos da miedo, ¿no? Por eso buscamos muchas veces como estrategias muy desviadas, ¿no? A veces muy elaboradas, muy complejas, ¿no? Para conseguir lo que queremos, ¿no? Cuando a veces es más sencillo y más difícil también, ¿no? Porque emocionalmente nos cuesta, ¿no? Pero a nivel de fórmula verbal es más sencillo, es más sencillo. Luego lo explicamos, si quieres esto, pero... Sí, serían como esas señales de protesta, ¿no? Que no son todas directamente, pero hay algunas que lo hacemos un poco así, de manera un poquillo tramposilla para que el otro no se entere y querer un poco manipularlo para llevarlo un poco a nuestro terreno, ¿no? También sería otro aspecto. Y luego Exacto, exacto. lo que decías de decir que no, también me llamó mucho la atención en el libro porque sí que es verdad que hay a ciertas personas que les cuesta, ¿no?, el decir que no, el negarse a ciertos compromisos o cuando a lo mejor un jefe te pide pues, que te quedes más horas, un cierto proyecto, un trabajo que te demanda mucha energía. ¿Qué hay detrás de estas personas a las que les cuesta decir que no? Hay como un miedo a lo mejor a que puedan ser rechazadas, o quizás una manera en la que ellos han aprendido a ser queridos también, el no negarse a hacer ciertas cosas para que los demás sientan que les necesitan de alguna forma. Claro, ahí realmente, como todo, ¿no? Cada caso es un mundo y es un tema, la personalidad humana es compleja, ¿no? Entonces, hay varias cosas que son, que pueden depender un poco de cada caso, ¿no? Pero en el decir que no, hay un tema de aprendizaje casi siempre, como tú dices, ¿no? Que de alguna manera yo he aprendido, ¿no? Me he dado cuenta ya desde niño, desde niña, ¿no? Que haciendo ciertas cosas, ¿no? Complaciendo, cediendo, ¿no? O resolviendo, pues voy a ser más querida o voy a ser más querido, o al menos voy a percibir más esa conexión, ¿no? Esa cercanía de las personas que quiero, ¿no? Por lo tanto, dejar de hacerlo me supone enfrentarme al miedo, ¿no? A un miedo a, wow, si me escucho y hago lo que yo pienso, la otra persona pues se va a distanciar o no me va a querer tanto, ¿no? O me va a rechazar. Entonces, muchas veces en la base de no saber qué decir que no o no poder decir que no, está ese tema del vínculo, ¿no? Porque no podemos olvidar que somos seres sociales, ¿no? Y que de alguna manera, si percibimos que ciertas conductas nos acercan, ¿no?, a vínculos que son importantes para nosotros, ¿no?, pues vamos a hacer cosas, ¿no? Vamos a tratar de reparar, ¿no? Pero por otro lado también he visto que en el tema de decir que no hay aspectos que van más allá y que tienen que ver con la claridad que tenemos interna respecto a nuestros valores, ¿no?, nuestros objetivos y nuestras metas, ¿no? Es como muchas veces tenemos confusión
¿no? Y como no sabemos lo que estamos sintiendo, no tenemos claridad, ¿no? En qué me pasa, ¿no? ¿Qué quiero realmente de esta situación? ¿Qué estoy necesitando? De alguna manera, esto hace que no podamos delimitar o definir el qué delante de la otra persona, ¿no? No podamos decir un no claro, ¿no? Porque tampoco lo tenemos claro internamente, ¿no? Entonces, a veces hay una confusión o un desconocimiento interno de cuáles son, a qué cosas sí, ¿no? Y a qué cosas no, ¿vale? Y esto liga mucho con una creencia que yo aún me estoy trabajando, o sea, después de años aún la tengo, ¿no? Que es esta idea de que debemos llegar a todo, ¿vale? Esta idea de que eh, bueno, hay un anhelo, ¿no? Hay un deseo, ¿no? De exprimir la vida, ¿no? Y a veces esta creencia, ¿no? De que debería llegar a todo, debería poderlo hacer todo. Entonces, las personas a las que nos cuesta decir no, eh, muchas veces tenemos esta parte, de una dificultad para renunciar, ¿no? Y una dificultad para aceptar que hay cosas a las que no llegamos y que todo no lo vamos a poder hacer, ¿no? De alguna manera. Mm. Sí, yo creo que esto que dices es muy bonito porque cuánto ganaríamos si fuéramos un poco más indulgentes con nosotros mismos, ¿no? Y nos permitiéramos también, la palabra permitirse, bueno, que no somos Superman y Superwoman, que el tiempo es el que es, de 24 horas para todos y vivimos en un mundo muy exigente. Y es verdad que esta tendencia a decir que no, muchas veces me reconectaba mucho escuchándote. Yo creo que en una generación como la nuestra, el miedo a perderse otras opciones, ¿no? El miedo a perderse planes, a llenar la agenda bueno, por querer vivirlo todo. Esto también liga mucho con un concepto que yo he comentado varias veces, ¿no? Que es el fear of missing out, que es como el miedo a perderse algo, pues eso, en redes sociales o incluso ahora mismo con todas las aplicaciones, ¿no? Que hay de Tinder, es como no tenemos, no nos gusta decidir porque tenemos miedo a eso, a que decidiendo nos estemos perdiendo otras cosas. Exacto, totalmente. De hecho, es como un miedo a perdernos la vida, ¿no? Y bajo eso hay mucho miedo, hay un miedo profundo, ¿no? Hay como toda esta negación que hacemos de la muerte, ¿no? Y de la muerte no entendido como solo como una muerte física, ¿no? Sino entendido también como el cerrar cosas, ¿no? El cortar con cosas, ¿no? El dejar ir, el soltar, ¿no? Y nos cuesta mucho precisamente porque queremos vivir vidas pues desde la euforia, ¿no? Desde las emociones positivas, ¿no? Y queremos siempre como estar conectados, ¿no? Y conectadas. Y realmente acabamos, pues eso, haciendo malabarismos, ¿no? Haciendo puzzles que realmente al final eso es lo que nos termina desconectando del presente, ¿no? Y desconectando de la vida, el querer abarcarlo todo, ¿no? Esto nos hace entrar en ansiedad, básicamente. Sí, yo creo que el estrés es la enfermedad del siglo XXI y cada vez, bueno, gracias a Dios están apareciendo pues muchas más, una mayor tendencia de la gente, pues eso, hacia los retiros, hacia el practicar el mindfulness, como yo decía, ¿no? Que tú también eres experta en ese campo, al volver a conectar un poco con el presente, ¿no? Con el día a día. Exacto. De hecho, incluso a veces también con todas las ofertas, ¿no? De desarrollo personal que tenemos a día de hoy, pueden ser una trampa a veces, ¿no? Y lo digo también por experiencia, ¿no? Que, bueno, todas estas opciones son maravillosas, ¿no? Y a mí me han servido y me siguen sirviendo, ¿no? Incluso como alumna o como paciente también a veces. Pero ojo, ¿no? Porque también a veces este consumo excesivo que estamos haciendo últimamente, ¿no? Ciertas personas del desarrollo personal, ¿no? De irnos a retiros, de irnos a sitios, es una manera también de no aceptar, ¿no? Que, bueno, pues que también somos vulnerables, ¿no? Que no vamos a ser perfectas, ¿no? Que sentir emociones desagradables forma parte de la vida, ¿no? Y que
que no hay una curación, ¿no? A veces tenemos esta idea, yo hace años, ¿no?, perseguía un poco esta idea, ¿no?, de, wow, si hago muchos cursos, ¿no?, al final me voy a arreglar, ¿no? Voy a arreglarme, voy a arreglar algo que está mal dentro de mí, ¿no? Y creo que esa es una idea, una creencia muy dañina, ¿no? Que hay algo mal, hay algo que tenemos que arreglar en nosotros y en nosotras como personas. Esto que dices me resuena muchísimo porque es verdad que el tema del desarrollo personal ahora mismo está en auge y al final quizá nunca lo había pensado de esta manera, pero me ha hecho reflexionar tus palabras. Puede ser otra forma de narcotización, ¿no? O sea, siempre se ha utilizado a lo mejor la comida, las drogas, el sexo, las compras compulsivas, el estar frente a la televisión, el móvil, pero quizá el hecho de todas estas ofertas, como tú decías, de retiros y demás, vienen muy bien, pero es cierto que quizá estamos como huyendo un poco del problema y durante 2 días sí, tu problema no existe, ¿no? Pero cuando vuelves de cara a la realidad, te topas con que ha sido como un parchecito, ¿no? Una tirita. Por esto digo yo la importancia de integrar, porque siento que en este momento tenemos mucha teoría en la cabeza, por eso mismo, por el auge este de todo el tema del desarrollo personal, leemos mucho, nos apuntamos a muchos seminarios, pero no integramos. ¿Y cuánto de importante es eso? Claro, es muy importante, mucho, ¿no? Es lo que decimos, en realidad, eh, para mí ha sido una salvación, ¿no? Aprender sobre psicología, hacer todas las cosas que he hecho, ¿no? Participar en retiros y en un montón de cosas. El tema es desde dónde lo estamos haciendo, ¿vale? Y es si lo hago como una evasión de mi vida, ¿no? Y como bueno, o desde esta cosa siempre del estrés y de mejorarme, ¿no? Porque esto me va a llevar siempre a esta creencia de que no, nunca puedo parar, ¿no? Y siempre tengo que seguir perfeccionándome y no nos permitimos descansar. Por lo tanto, es más desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Y sobre todo, pues poderlo luego llevar a nuestro día a día, como tú dices, ¿no? Cómo pongo en práctica, ¿no? Cómo me expongo ahora a mi vida, ¿no? A mi relación de pareja o a mi profesión o a los vínculos con mi familia, con mis amigos, cómo llevo esto que he aprendido a mi vida, ¿no? Que eso es lo difícil realmente, ¿no? ¿Cómo lo llevo a mi vida en lugar de huir, ¿no? ¿Cómo me expongo a todo esto? Mira, aprovecho que hablas ahora de vínculos para rescatar otra de esas habilidades que yo creo que tiene que ver con el expresar también de manera pues, natural esos sentimientos que a veces tenemos y que parece que en un momento como este, no sé si por miedo a tener cierta vulnerabilidad o a que los demás aprovechen esa exposición que nosotros hacemos de nuestros sentimientos y jueguen con esa información a su favor para hacernos daño. Es como que siento que hay una tendencia un poco a, pues eso, a no decir, ¿no? A no comunicar esos deseos Mm, más íntimos. mm. Cuéntanos como habilidad social por qué nos cuesta todo esto y cómo podemos de alguna manera sentirnos preparados para o no tener Mm. miedo para expresarlo. Claro, mira, desde la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? El enfoque lo ponemos no tanto en no tener miedo, sino en aprender a relacionarme con el miedo de otra manera, porque tener miedo forma parte de nosotras y nosotros como seres humanos, ¿no? Eh, y es normal y muy aceptable que sintamos el miedo a estar expuestos, ¿no? O expuestas. El tema es no tanto, tenemos una, más bien, ¿no? Tenemos una creencia que es es peligroso mostrarme vulnerable, ¿no? Hay esta idea, es peligroso mostrarme vulnerable, cuando en realidad lo que nos sucede es eh, que no sabemos cómo gestionar esa vulnerabilidad. O sea, el tema es cómo me hago cargo de mi vulnerabilidad, no tanto el hecho de mostrarla o no, sino si yo soy capaz de hacerme cargo de ella, ¿no? Es como, eh, pensaba un poco en esta metáfora de una flor, ¿no? Pues cómo cuido, o una planta, ¿no? Cómo cuido mi planta, cómo cuido mi flor, ¿no? Si yo, mi vulnerabilidad, que es esta flor, ¿no?
la pongo en manos de la otra persona, ¿vale? Evidentemente es peligroso, ¿no? Evidentemente voy a sufrir, ¿no? Si yo mi vulnerabilidad la escondo, ¿no? Y no riego mi planta y la dejo ahí que se seque y que se muera, evidentemente esto tampoco nos hace mucho bien, ¿no? Entonces es cómo me encargo de mi planta, ¿no? Cómo me encargo de cuidar ese miedo, de cuidar mis necesidades, ¿no? Y no le doy el poder a la otra persona para que lo haga, ¿vale? Entonces, hay esta idea de que, o al menos este dicho, ¿no? De que realmente la persona valiente es aquella que se atreve a exponerse con su vulnerabilidad, ¿no? Y se hace cargo de ella. Y al final es un poco esto, es yo puedo tener o expresar una emoción hacia ti, ¿no? O puedo decir, me gustas o necesito esto, eh, y puedo aprender a aceptar un no y entonces hacerme cargo de mi vulnerabilidad, ¿no? Y en la medida en que nos sentimos seguras, ¿no? Con hacernos cargo de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y sabemos que, vale, voy a poder recibir un no o voy a poder recibir una crítica o alguien va a decir algo de mí que no me gusta, ¿no? Pero yo sé cómo cuidar mi planta, ¿no? Sé cómo cuidar mi florecita y de alguna manera pues sé que puedo gestionarlo, ¿no? Y que puedo hacer que esto crezca y que no depende de la otra persona, ¿no? Que depende de mí. Mm. Sí, yo creo que esto que dices es muy interesante y para mí conecta mucho con el valor de la humildad. Yo creo que es algo de lo que al menos yo tengo que aprender muchísimo. No sé si por persona o por edad, seguramente por las dos, ¿no? Creo que a medida que vas avanzando en la vida, pues, bueno, vas aprendiendo varias lecciones. Y yo lo que siento es que en este momento, precisamente, pues con todo el tema de las redes sociales y demás, hay como una tendencia a esos mensajes de autosuficiencia, de tú, tú lo puedes, tú lo vales, eh, no hay que mostrarse nunca, pues todos son fotos bonitas en Instagram, todo es perfecto, ¿no? Es como una máscara, es un disfraz y al final me parece interesante que tú digas eso, ¿no? Que al final todos somos personas vulnerables, que más que menos pues somos seres humanos, no somos máquinas, tenemos nuestros problemas en el día a día y no se trata tanto de convertirse en algo perfecto, sino en que quien te quiere también no te quiere por lo que haces o lo que tienes, sino más bien por tu ser, ¿no? Es como esa fase de primero eres, luego haces y en todo caso ya por último tienes. Totalmente. Yo soy la primera en que si salgo en una foto que no me gusto, ¿no? O si grabo un vídeo, ¿no? Y lo cuelgo en redes y no me acaba de convencer, ¿no? Eh, pues me siento vulnerable, ¿no? Y eso en cierta manera es normal. Eso en cierta manera es normal porque tenemos toda esta exigencia, toda esta presión social, estética, sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, de alguna manera, pues cuando estamos aportando algo y más hacemos profesiones, ¿no? Que ofrecemos un servicio, ¿no? Eh, queremos que eso de alguna manera tenga un valor, ¿no? Y queremos hasta cierto punto que sea reconocido, ¿sí? Pero claro, ser esclavas solo de eso, ¿no? O ser esclavos solo de eso nos pone mucho en riesgo, ¿no? Y nos hace sentir muy vulnerables. Por eso hay esta parte un poco de, bueno, estoy dispuesta a aceptar, ¿no? Que habrá gente que lo rechazará o no le gustará y habrá otra gente que verá el valor, ¿no? Que, de lo que puedo aportar, ¿no? Y que tendré mi público, ¿no? Que tendré las personas que sí que me siguen o que sí que me quieren o que sí que me conocen, ¿no? O que sí que pues no juzgan, ¿no? Ciertas cosas que nos dan temor, ¿no? Mm. Sí, esto conecta mucho con una emoción básica que es la de la vergüenza. Y al final escuchándote estaba pensando en que yo misma, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, me planteé incluso borrar a lo mejor alguno de mis, en toda la historia del podcast, que bueno, que no llevo mucho tiempo, pero es verdad que yo sí veo un avance, ¿no? A la hora de comunicar y de hacer las entrevistas. Claro, escucho mis primeros audios y digo, madre mía, qué vergüenza, es que no me gusta escucharme, ¿no? Y por un momento sí tuve esa sensación de decir, ¿y si lo borro, no? Porque en realidad
nadie se va a enterar y me hace un flaco favor. Pero luego lo pensé y dije, en realidad es que es parte del camino, ¿no? O sea, nadie nace preparado y esta es una de las cosas que también nos influye mucho a la hora de avanzar y tomar decisiones en la vida, que vemos ya ejemplos de éxito, pero no nos damos cuenta de que esas personas algún día fueron como tú y yo, que empezaron desde cero y que un maestro, antes de ser maestro, fue aprendiz, ¿no? Exacto, o sea, realmente si todos esos fallos, entre comillas, porque no son fallos, ¿no? Pero si todas esas inexperiencias, ¿no? O esos inicios, ¿no? Se mostraran, ¿no? Y no se borraran, ¿no? Realmente nos harían un gran favor, ¿no? A toda la humanidad, ¿no? Porque claro, ¿qué vemos? ¿No? Incluso pues con actores, actrices, ¿no? Con la gente pública famosa, ¿no? ¿Qué vemos? Pues vemos las mejores caras, ¿no? Entonces, bueno, se está empezando a hacer un trabajillo, ¿no? También para mostrar las partes vulnerables, ¿no? Cada vez hay más youtubers y hay gente que se permite pues mostrarse o sin maquillaje, ¿no? Si estamos en el miedo estético, o mostrar sus errores, ¿no? O poner las tomas falsas, ¿no? Lo que, bueno, está muy bien que se pueda dejar ahí. Y esto que planteas, Miriam, a mí me ha pasado también, ¿no? Tengo vídeos en mi canal que digo, uff, ostras, esto es mejorable, ¿no? Pero es que si pretendiera cada vez, que ya me pasa, ¿no? Que me puedo pasar a veces mucho tiempo y por eso a veces no hago tantas redes sociales, ¿no? Porque si pretendiera cada vez que fuera perfecto, no haría nada, no haría nada, ¿no? O me tiraría mucho tiempo y no compensaría, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Es como me permito que sea como es, ¿no? Y que lo coja y le sirva a quien le pueda servir, ¿no? Ese es el tema. Sí, me venía ahora a la cabeza también, justo esta semana estaba escuchando, no sé si conoces a Cristina Mitre. Bueno, Ay, yo no, no descubrí la el conozco, mundo, pero descubrí sí, el te mundo digo, del podcasting investigaré. gracias a ella y ella Vale. tiene tiene un podcast que se llama The Beauty Mail y lleva pues personas de un poco de todo, ¿no? Del deporte, del desarrollo personal también. Y ella ya lleva un tiempo, además es comunicadora y se atrevió a hacer un episodio del podcast en inglés, entrevistando a una chica en directo. Además, la entrevista no está editada. Y al principio del podcast ella pide perdón a sus oyentes por esa risa que le sale. Yo ahí sí que fui capaz de captar sus nervios y la verdad es que me sorprendió porque la imagen que tú tienes de ella, ¿no? Cuando escuchas un podcast, la ves muy segura y tal. Y en ese momento le vi sí que traspasa un poco la pantalla, ¿no? La emoción, o sea, el oyente es capaz de conectar con esa risa nerviosa, pero Mm, me pareció tan valiente por su parte porque dije, jolín, al final es eso, ¿no? Es atrevernos a hacer cosas diferentes y precisamente no quedándonos en la zona de confort, es como vamos desbloqueando también niveles y desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Porque el que seas maestro en ciertas áreas no te exime de seguir avanzando, aprendiendo y bueno, para oye, ¿por qué nada. no, no? Y no te exime de poder tener un mal día también, ¿no? O poder un día estar, pues eso, ¿no? Más estresada o estresado, más confuso. Al final es eso, es que tenemos una vida, ¿no? Y tenemos emociones también, ¿no? Y idealizar tanto, ¿no? A ciertas figuras, ¿no? Y ponerlas en un pedestal, precisamente a veces cuando lo ponemos como ejemplo a estas personas, esto nos limita, ¿no? Porque nos hace sentir que no vamos a llegar nunca a este ideal, ¿no? Entonces está bien poder ver que, wow, esta persona también ha tenido nervios, también lo ha pasado mal, también se ha equivocado, ha metido algún gazapo. Bueno, forma parte del proceso. Totalmente, hace que nos comparemos, sí, sí. Y además, bueno, decir que me está gustando la manera en que estamos desarrollando esta entrevista, porque yo tenía otra idea completamente en mi cabeza por el tema del libro y demás, pero es bonito cuando conoces a alguien que, bueno, en tu caso, pues
es verdad que no estás muy activa en redes últimamente, sé que tienes un montón de trabajo y de proyectos y no había podido conectar contigo más allá del libro, ¿no? Entonces no sabía quién había detrás, pero es verdad que escuchándote hablar, bueno, todo esto que he comentado yo del mindfulness, se nota que eres una persona transmites muchísima paz y por eso, no sé, me gusta, ¿no? Que la conversación también dejase fluir y que esté llegando pues por donde está llegando, que al final todo forma parte de lo mismo y creo que es importante rescatar ese valor, como tú decías, de la aceptación, ¿no? Que no es resignarse, ojo, cuidado, que yo creo que es diferente, ¿no? Aceptar aquello que no podemos cambiar, es no pelear con la vida que resignarse, porque muchas veces no llegamos a conseguir objetivos precisamente porque ya nos creemos que es lo que nos ha tocado vivir y no, o sea, todo se puede cambiar. Exacto, exacto. Y sí, es cierto, Miriam, no teníamos como muy planeado hablar del libro, ¿no? Y hablar de habilidades sociales, pero es cierto que es que va muy ligado y realmente por eso también en mi segundo libro, ¿no? Hablé de las emociones, porque es que tiene muchísimo que ver cómo gestionamos la vergüenza, cómo gestionamos el miedo, cómo nos exponemos, cómo estamos en contacto con la vulnerabilidad, ¿no? Tiene que ver con cómo ponemos límites, cómo aceptamos o resolvemos una crítica. Habilidades sociales, asertividad y emociones para mí van fusionadas, ¿no? Las dos cosas. Entonces, bueno, son temas que no se pueden separar. Pues mira, ahora aprovecho ese tirón que has dado con lo de gestionar las críticas, que yo creo que es algo a lo que nos enfrentamos todos pues eso, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, con la pareja. Y, y sí me gustaría que nos dieras a lo mejor alguna clave, tanto para hacer una buena crítica, porque pues a lo mejor como líderes necesitamos hacerla, pero también para encajarla, ¿no? O sea, qué importante. Mm. Sí, para hacerla, en primer lugar, es tener claro en qué contexto estamos, ¿no? Si lo que tú dices, si somos líderes, ¿no? O tenemos un equipo, ¿no? O de alguna manera, pues ahí hay una parte de, eh, bueno, poder buscar el momento adecuado, ¿no? Porque normalmente siempre que hacemos una crítica es adecuado preguntar si la otra persona quiere recibir una crítica, ¿vale? Sobre todo esto en el terreno personal, ¿no? Pero si esta crítica tiene que ver con trabajar en equipo, con lo profesional, ¿no? Vamos a tener que hacerla muchas veces, ¿no? Si queremos que se cumplan unas funciones o por el bien del equipo. Y entonces ahí hay esta parte de, en primer lugar, buscar el momento adecuado, ¿no? Encontrar un espacio donde la persona ya sepa, ¿no? Que se va a tratar un tema determinado, ¿no? Donde la persona pueda estar pues, relajada, ¿no? Pueda ser un entorno agradable. Y luego la crítica es importante hacerla mucho desde lo que sentimos y necesitamos, ¿no? Desde nosotros o nosotras y haciendo peticiones claras, ¿no? Porque muchas veces confundimos crítica con petición. Es como algo que confundimos, ¿sí? Una crítica tal como las vemos muchas veces en redes, ¿no? Las críticas son críticas destructivas, ¿no? Son críticas que tienen más que ver con juicios, ¿no? Entonces, esto es lo que, entre comillas, ¿no? Si queremos que una crítica se tome bien, deberíamos evitar, ¿no? Y es que las críticas sean etiquetas, ¿no? Sean un listado de juicios, ¿vale? Lo que deberíamos procurar es que las críticas sean más una proposición de cambio o de atención de ciertas cosas, ¿no? Y que ahí pueda haber esa flexibilidad para escuchar a la otra persona, ¿no? Y pedirle también su opinión, ¿no? O indagar un poco en por qué algo no se está realizando de una determinada manera, ¿no? Si había un compromiso previo, ¿no? Que esto a veces pasa, ¿no? Te hago una crítica, pues porque nos habíamos comprometido a algo y tú no lo has hecho, ¿vale? Entonces ahí podemos tener derecho a hacer una crítica, ¿no? Pero sería más adecuado hacer una petición, ¿no? E indagar qué es lo que está pasando, ¿no? Para que esto no esté sucediendo. Y luego a la hora de recibirlas, es como importante, y recalco aquí que recibir críticas nos hace, si somos personas un poco reflexivas, ¿no? Y si somos autocríticas,
que esto es algo muy saludable para mejorar en aspectos de nuestra vida, ¿no? Si conectamos con la humildad, cualquier crítica nos puede hacer cuestionar nuestra valía, ¿no? Y nos puede hacer cuestionar un poco si hay algo mejorable, ¿no? Si hay algo que queremos cambiar, ¿no? Y por eso a veces nos hace sentir vulnerables, porque nos desmonta un poco internamente, ¿no? Con algo que creíamos que igual estábamos haciendo de una determinada manera, ¿no? Y nos hace cuestionarlo, ¿no? Entonces, filtrar la crítica, ¿no? Como esta parte de integración que tú hablabas antes, ¿no? Es poder hacer ese ejercicio, ¿no? De parar y filtrar un poco de quién me llega esta crítica, ¿no? Esta crítica es de una persona que está buscando ayudarme, ¿no? O que tiene una intención positiva para mí, ¿no? Realmente es una crítica constructiva, es una crítica que me puede ayudar, ¿no? ¿Cómo es si filtro, si valoro, ¿no? ¿Cómo sería incorporar esto en mi vida, ¿no? Realmente es algo que me puede ser beneficioso y de alguna manera hacer este proceso de digestión, ¿no? Antes de dar una crítica por buena o por mala, ¿no? Es como hacer este proceso de digestión, tener este tiempo a solas, ¿no? Para valorarla. Entonces, bueno, es un poco esta introspección lo que necesitamos muchas veces ante las críticas. Sí, recojo sobre todo el tema de la petición que decías al principio, ¿no? Más que hacer una crítica tal cual, porque desde aquí yo creo que surgen muchos conflictos y en este sentido el coaching a mí me ha abierto como muchas ventanas, porque creo que al final es mucho más positivo en vez de imponer una manera, porque de alguna manera cuando estamos haciendo una crítica estamos como encontrando algo mal en el otro que queremos que cambie, pero en realidad eso no depende de nosotros, sería como está fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces sería como el coaching, por eso digo, me ha abierto muchas ventanas a la hora de que el hecho de preguntarte con preguntas abiertas y qué te lleva a actuar así o por qué estás haciendo esto, para qué, creo que pone al otro en una posición mucho menos defensiva y está más abierto quizá a cooperar o a darse cuenta por él mismo de que a lo mejor ha actuado mal, en lugar de que tú se lo digas, ¿no? Claro, y sobre todo es un poco salir de esta cosa de bien y mal, ¿no? Desde la comunicación no violenta, ¿no? Que es otra de dentro de las herramientas, ¿no? Dentro de la asertividad, que me parece muy interesante, es tratar de darnos cuenta de cuál es la necesidad que está moviendo a la otra persona, ¿no? Cuál es la necesidad principal, ¿no? Que está moviendo a esa persona y cuál me está moviendo a mí, ¿no? Es como igual aquella otra persona no se ha comprometido con algo, ¿no? Porque tenía una necesidad de expresión o de libertad, ¿no? Y no estaba tomando conciencia de eso, ¿no? Igual simplemente necesitamos indagar en esas necesidades y ver qué está pasando, ¿no? Es como ayudar un poco en el autoconocimiento de la otra persona, ¿no? Es un poco más beneficioso eso que establecer o que hacer un juicio, porque lo único que hacemos con un juicio es alejar a la otra persona y es alejarnos también de nuestro objetivo, ¿no? Que era precisamente conectar, acercarnos, ¿no? O colaborar. Sí, yo creo que con esto volvemos un poco al inicio, ¿no? A cerrar el círculo, la importancia de eso, de las habilidades sociales, de la asertividad, de ponerte en el lugar del otro y de ver qué hay detrás de esa conducta que está teniendo, ¿no? Y ser capaz de empatizar y desde ahí, pues, utilizar toda esta comunicación no violenta y utilizar, pues eso, esas peticiones para que de manera no agresiva sí poder intentar entender un poco el mundo del otro y estar abiertos, pues eso, a abrir nuevos canales, nuevas vías para mejorar todos, ¿no? Que al final de eso se trata, de comunicarnos efectivamente y ganar los dos, ¿no? No es un yo pierdo, tú ganas o tú pierdes, tú ganas, perdemos los dos, no, no, ganamos los dos. Exacto, exacto. Y bueno, me parece un cierre súper bonito. No, la verdad es que
como te digo, me ha gustado mucho que hayamos encaminado la entrevista así por todo este tema de la aceptación y bueno, han salido cosas. Y no me gustaría irme de aquí sin preguntarte, Raquel, ¿qué estás haciendo ahora para que puedan nuestros oyentes seguirte y ver qué haces o qué te inspira, qué recursos, qué libros, qué ideas? Cuéntanos. Mira, ahora estoy repasando precisamente un libro que es para mí muy básico en aceptación y compromiso, que es el de Sal de tu mente y entra en tu vida, ¿vale? Y un poco esto a nivel personal, ¿no? Es como estoy volviendo a las bases, ¿no? de la aceptación y compromiso, ¿no? Porque hay aspectos que necesitamos como seguir recordando. A nivel profesional estoy muy centrada ahora mismo en la consulta, estoy muy atendiendo online, atendiendo de manera presencial y la verdad es que de cara al curso que viene sí que voy a organizar de nuevo talleres online, voy a empezar con otra vez con las dinámicas de grupo, pero hasta ahora he estado disfrutando mucho y estoy disfrutando mucho de cada proceso individual, ¿no? Porque precisamente te permite, ¿no? Profundizar mucho más. Y es lo que decimos, ¿no? Que las personas somos complejas, ¿no? Y a pesar de que hay aspectos generales, ¿no? Que nos ayuda a entenderlos, realmente luego cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, estos procesos individuales son, bueno, son muy ricos, ¿no? Y son muy bonitos y muy transformadores. Y eso, y un poco a nivel personal, yo disfruto mucho haciendo teatro, es algo que estoy haciendo ahora con mascarilla, ¿no? Y con todos los protocolos, pero me ayuda un poco a salir de mi rutina y precisamente a practicar las habilidades sociales, ¿no? El teatro desde la improvisación, desde el juego, pues bueno, me prometí a mí misma desde el confinamiento una mañana a la semana, ¿no? Hacer algo de expresión, algo corporal, y es algo que recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Hacer algo, sea bioenergética, sea movimiento auténtico, sea teatro, sea canto, sea lo que nos ayude un poco a conectar con cuerpo y emociones y con movimiento. O sea que a mí me ayuda un poco a salir también a veces también de tanta profundidad, ¿no? Poder estar un poco también en el juego, en eso, ¿no? En el placer, en el placer. Mm. Qué bonito, pues yo la verdad que nunca he practicado, nunca he hecho teatro, pero conectando un poco con eso que hablábamos al principio de la vergüenza, yo creo que te sirve para perder mucho sentido al ridículo, a lo que digan, lo que piensen los demás, a reírte de ti mismo, que al final es algo de lo que hay que aprender también en la vida. Y lo que tú dices a desconectar, porque imagino que cuando estás ahí no estás pensando en otra cosa, es tu momento de presencia, volviendo a rescatar otro de los temas que han Mm. salido. Mm. Y nada, la verdad bueno, Raquel, que muchísimas gracias por haber participado hoy aquí, ha sido un placer. Y bueno, seguimos en contacto porque siempre es agradable conectarse, aunque sea de esta manera, que lo hablábamos al principio de la entrevista, un poco pues a través de redes, pero es bonito también entrar en contacto con personas que de alguna manera pues te inspiran o ves que ven la vida un poco parecida a como tú la ves, están en este ámbito que a mí bueno, me encanta como el tema del coaching, ¿no? Que es muy agradecido por todo lo que decías tú de todos esos procesos de cambio que ves en la gente y que al final es un poco pues una gratificación. Así que de verdad, mil millones de gracias y bueno, Gracias a encantada ti. de haberte puesto cara. Gracias a ti, Miriam. También por devolverme de nuevo a las redes, ¿no? Y sí, sí, sí. Muchas gracias por esto, por la entrevista y por el tiempo. Pues gracias Raquel y gracias a todos vosotros por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo episodio del podcast.